Cordial saludo. En el día de hoy, los estudiantes del programa de Bacteriología séptimo semestre, conformados por María Fernanda Díaz, Andrés Felipe Reyes, Angie Payares, Catherine Mendoza y quien les habla, Vanessa Molina, tienen el gusto de presentarles la siguiente ponencia acerca del tema de alineamientos múltiples e inicio de la filogenia. Para entrar en contexto y a manera de introducción sobre qué es un árbol filogenético y teniendo en claro lo complejo que resulta crear uno, ya que por lo general la gran mayoría de programas solo construyen cladogramas, es por ende que consideramos adecuado realizar definiciones sobre estos. Iniciamos hablando sobre qué es un árbol filogenético, también llamado estructura arborescente, estructura matemática, diagrama. No es más que una representación de las relaciones evolutivas entre organismos, ya sean sus características morfológicas, conductuales o moleculares de las especies u otros grupos. Hoy en día la mayoría de árboles filogenéticos se crean a partir de datos moleculares, ya sean ADN, ARN o proteína. Se tiende también a usar ADN cuando se analizan especies cercanamente emparentadas porque proveen mayor información, es decir, las cadenas de ADN son más largas que las cadenas de aminoácidos, mientras que las secuencias de aminoácidos son usados para análisis filogenéticos de especies más lejanamente emparentadas. Es importante hablar también de la anatomía de un árbol filogenético y cómo éste está constituido. Encontramos las puntas o nodos terminales, que no es más que los organismos de interés que vamos a estudiar y que pueden ser individuos de una especie en particular o de distintos niveles jerárquicos. Están los nodos internos, que representan los ancestros comunes que comparten dos o más taxones, las ramas, las cuales unen a los nodos internos, la raíz, la cual es el nodo más interno, siendo este un ancestro común que comparten todos los taxones. Los taxones hermanos son cuando dos taxones comparten un ancestro común que no es compartido por nadie más, y Augrot, que es cuando un taxón más lejanamente emparentado a nuestro taxón de interés y sirve para enraizar el árbol, es decir, donde se encuentra la primera ramificación. Métodos para construir árboles filogenéticos. Aquí se destaca el método de máxima parsimonía. Tuvo su primera mención de la aplicación acerca del criterio de parsimonía en filogenia. Fue realizado por dos personajes que fueron Edwards y Cavalli Sforza en el año 1963. Aquí se decía que el árbol evolutivo preferido debería ser aquel que involucrara la cantidad mínima neta de evolución. Por lo tanto, este método busca un árbol que requiera el menor número de eventos evolutivos, es decir, mínimo de cambios o pasos de un estado a otro, para dar la explicación a esos procesos o fenómenos observados, partiendo de la idea que si se tiene dos o más hipótesis que dan lugar a explicaciones igual de válidas para un acontecimiento dado. La hipótesis más simple aquí tiene una mayor probabilidad de ser la correcta para explicar el fenómeno. Este método empieza primero identificando residuos informativos, que no son informativos aquellos que no tienen al menos dos nucleótidos distintos para dos o más secuencias. Informativo viene significando que varía bastante en el alineamiento. Cabe señalar como segundo aspecto que hay que tener en cuenta que se construye árboles con distintas topologías, se les asigna un coste y se elige aquel de menor coste. Si hay muchos árboles, se usan heurísticas para reducir la complejidad. Este es un ejemplo donde se usa el análisis filogenético usando el método de máxima parsimonia. Está basado en un estudio de la reconstrucción de la evolución gradual de proteínas fluorescentes en corales. Los pigmentos están representados en una placa de Petri, como lo podemos observar en la imagen. Hay pigmentos de coral que bajo luz resultan ser de color verde, turquesa, naranja y violeta. Las ramas terminales de la filogenia, que corre de izquierda a derecha, son las proteínas que encontramos en cada una de las especies de coral. La filogenia que está dibujada con pigmentos es la filogenia reconstruida con las secuencias obtenidas por cada uno de los genes que va a codificar para cada uno de los pigmentos. El siguiente paso es saber de dónde sale ese verde claro, si las ramas terminales no lo tienen. En el caso del naranja es fácil de entender,
porque las dos especies tienen pigmento naranja y se infiere que el ancestro también tiene pigmento naranja. Las otras formas se obtienen reconstruyendo las características ancestrales de las proteínas. Así, en este caso, podemos reconstruir la historia de cambios de colores de los pigmentos de los corales sobre la filogenia usando proteínas actuales y las ancestrales. El método de Neighbor Join es una herramienta ampliamente usada para la reconstrucción filogenética a partir de una matriz de distancia. Se ha visto mucho su aplicación en conjunto de datos biológicos. Su principal objetivo, y es muy fundamental, es poder identificar individuos cuando se desconoce la especie a la que pertenece. Además, existe la posibilidad de descubrir una especie críptica en grupos de morfología compleja o inaccesible. Este método tiene una particularidad y es que se caracteriza por su construcción rápida de filogenias, que están cerca de lo óptimo, cuando el número de taxones no es demasiado grande. Esto lo que nos indica es que este método busca encontrar pares de unidades taxonómicas operativas a lo que denominaremos OTU. Los que hacen estos OTUs es que van a minimizar la longitud total de la rama en cada etapa del agrupamiento del OTU. Este va a comenzar con un árbol en forma de estrella, de tal forma que todos estos OTUs se encuentren a idéntica distancia del punto central. Seguidamente, este método se basa en el supuesto de lo que estamos tratando con árboles aditivos. Quiere decir que poseen nodos llamados 1 y 2, donde la distancia entre estos dos es igual con la distancia del nodo 1 con el nodo X más la distancia del nodo 2 con el X. Ahora les traemos una referencia del método de Neighbor Joining. El ejemplo que quisimos traer se basa en un árbol filogenético de cepas colombianas que fueron aisladas antes y después de la aparición del dengue hemorrágico en Colombia, en lo que corresponde el año de 1989. Este árbol compara las cepas en Colombia con otros países. Se utilizó el método de Neighbor Joining para demostrar esa estrecha relación de cepas aisladas en Colombia en 1989 con cepas mexicanas que habían sido ubicadas en lo que corresponde al genotipo americano, sin dejar a un lado que estas cepas también habían sido aisladas en Colombia desde 1990 con cepas del sur de Asia. Estas últimas dando como resultados distantes en el árbol. Además, también se puede comprobar cómo la longitud de las ramas tiende a ser más larga comparada con las distancias que se obtuvo de las cepas latinoamericanas. Nuestra intención con este ejemplo es demostrar cómo el método de Neighbor Joining es una herramienta útil para la creación de árboles filogenéticos, donde, a comparación de otros métodos mucho más comunes que también sirven para determinar situación u observación de ciertas características, este nos va a brindar además comparar cuál es la distancia. Método Muscle. Es considerado uno de los métodos más populares basado en la iteración. El método consiste en primero realizar alineamientos de 2 en 2. A partir de estos alineamientos se construye una matriz de distancias entre las secuencias y un árbol guía basado en estas distancias. Mediante este árbol podemos encontrar las parejas de secuencias más similares. Como mencioné anteriormente, es un programa muy popular ya que cuenta con una excelente precisión y rapidez. Alinea aproximadamente 1000 proteínas de tamaño de 300 en 21 Oye, mis segundos. compañeras anteriormente les habló sobre el método de alineamiento Musclet. Es ahora que vamos aquí a correr una secuencia de la proteína TRIM5-alfa. Antes de correrla vamos a decir que algo acerca de esta proteína porque es importante conocerla. La proteína TRIM5-alfa es una proteína citoplasmática que es muy expresada y es ampliamente constitutivamente. Además, esta se une a determinantes que están presentes en una caxilla retroviral después de la entrada del núcleo viral en el citoplasma de una célula diana. Lo que ocurre es que esta restricción va a ser de manera específica de cada especie. Hay un ejemplo que mejor lo explica y que se ha caracterizado a través de los tiempos y es en la proteína TRIM5-alfa en los marcos rhesus. Lo que hace esto es que inhibe la infección por el VIH. Ya teniendo esto claro, ahora sí vamos a correr la secuencia de esta proteína. Primeramente vamos a seleccionar el archivo como lo tenemos buscado, que es donde va a estar la secuencia, y vamos a buscarlo donde lo tenemos ya guardado. En este caso es en descargas, ponemos el nombre. Listo. Acá lo tenemos.
Acá le verificamos que todo esté bien y le damos en Sublime y esperamos que el sistema nos arroje como las distintas asociaciones genéticas que esta proteína ha tenido y en donde se ha visto. Aquí está cargando, esperamos un momento. Esperamos un momento. Y aquí nos muestra todos los alineamientos de la proteína. Miren, o sea, como pueden observar, aquí esta proteína ha tenido ciertas asociaciones con ciertas especies, ciertos animales también, y miren que aquí tiene todas las asociaciones y todos los alineamientos posibles. Y lo que aparecen así es con los que más ha estado alineados. Ahora, para verlo de otra manera diferente, vamos a poner a verlos en su árbol filogenético y este es el resultado que nosotros vamos a observar. Listo, aquí está. Lo que Listo. podemos ver referenciado en estos resultados es un árbol filogenético, también conocido como filograma. Se llegó a esta conclusión ya que si nos basamos en el concepto de que es un cladograma, este se considera como un diagrama que tiene ramas que muestra la relación entre un grupo de clados. Por otro lado, un árbol filogenético se considera como un diagrama de ramificación que muestra la asociación contingente entre muchas especies biológicas, que típicamente se basa en diferenciar similitudes y también en el material genético. La proteína que utilizamos fue la TRIM5-alfa y en este árbol podemos evidenciar cuál ha sido el paso evolutivo de esta proteína en diferentes especies y además cómo se relacionan estas a lo largo del tiempo. El propósito de este árbol filogenético es observar esa distancia entre las ramas, las cuales van a depender de la cantidad de cambios evolutivos indirectos que se presenten. En cambio, si nos referimos a un árbol de cladograma, este se va a basar en mostrar la relación que existe entre muchos grupos de organismos. Muchas gracias. Muchas gracias.